Saludos para cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos acompañan en estos comentarios. Bendiciones de Dios para cada uno. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio número 3, titulado La historia de fondo, el prólogo. Padre bueno y misericordioso, gracias por darnos esta oportunidad. Queremos pedirle por cada hermano, por cada amigo que nos escucha, que estos comentarios sean de bendición para cada uno de nosotros, en el conocimiento, en reafirmar nuestra fe. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Texto para memorizar, Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Encontramos, mis hermanos, en esta introducción el asunto de la verdad en cuanto al Señor Jesús como Dios. Es algo que se remonta a antes de la creación de la tierra. El texto dice, en el principio existía. No dice llegó a existir, no, existía el Verbo, el Logos, y estaba con Dios, y Él, el Verbo, o sea, Jesucristo, era Dios. No dice el texto que llegó a ser Dios, no, era Dios. Este estudio es muy importante, sobre todo hoy cuando se cuestiona, se pone en tela de juicio la divinidad del Señor Jesucristo. Se presenta como un ser creado o engendrado a partir de algún momento en la historia. Así que debemos tener muy claro que Él es Dios, siempre ha existido, ha estado con Dios el Padre. Esta presentación al comienzo del Evangelio ofrece a los lectores, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían los personajes del propio libro. El lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve a contar la historia de Jesús. Estos grandes temas se sitúan dentro del periodo histórico de la vida terrenal de Jesús. En otras palabras, mis hermanos, nosotros tenemos una ventaja aún sobre los escritores bíblicos. ¿Qué ventaja tenemos? La historia pasada. De hecho, la Escritura nos habla siempre de las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Ellos tenían de primera mano las verdades de Dios, pero no tenían la experiencia que hoy nosotros tenemos. Tenemos la palabra, tenemos las ayudas adicionales que Dios nos da cada día. La lección para el día domingo está titulada En el principio, el Logos divino. ¿Qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo? Juan 1:1-5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hablamos en nuestra introducción de el Logos, el Verbo, el Hijo de Dios, que estaba con Dios. El Verbo era Dios, y se hizo hombre. El apóstol Juan nos enfatiza que Él es la luz para todos los hombres. Este evangelio comienza con un pensamiento muy significativo. Es la existencia del Hijo de Dios o de aquel que estaba con Dios. Hay una contradicción en aquellos que hablan de un hijo engendrado o creado. En el Apocalipsis encontramos que Él es el primero y el último, hablando el Señor Jesucristo en persona. Soy el primero y el último, el Alfa y la Omega. Entonces, mis hermanos, no podemos contrastar un Jesús creado o engendrado con alguien que ya estaba desde la eternidad con el Padre y que tenía, como dice Pablo, ser igual a Dios. Y luego dice, y el Verbo era Dios. Pero ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original en griego,
en el que existe el artículo definido el, pero no el indefinido, uno. Lo importante para nosotros es que el artículo definido, el, en griego indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. En la frase el verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego, por lo tanto, apunta a un individuo en particular, el Padre, y el verbo estaba con el Padre. En la frase y el verbo era Dios, el término Dios no lleva el artículo, lo que en este contexto señala las características de la divinidad. Jesús es Dios, no es Dios el Padre, sino el Hijo Divino de Dios, la segunda persona de la deidad. El apóstol corrobora esto en Juan 1, 3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Es decir, todo lo que una vez no existía llegó a existir en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. En el Deseo de todas las gentes, en la página 11, Elena White dice: desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Analicemos las siguientes preguntas. ¿Por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera, de alguna manera, un mero ser creado? Comparte tu respuesta con tu clase el sábado y prepárate para dialogar acerca de por qué la divinidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe. ¿Notaron lo que en la pregunta aparece? Un mero ser creado. Una criatura no podía salvar al pecador, pero Él, sin ser creado, podía salvarnos. Lección para el día lunes. La palabra hecha carne. ¿Qué hizo Jesús, Dios mismo, y por qué es esta verdad la más importante que podamos conocer? Juan 1, 1 al 3 y el 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se repite la misma idea, el logos, el verbo o palabra. Y debo enfatizar lo que enfatizamos en nuestra introducción. Era con Dios, no llegó a ser. Él estaba con Dios. Así que, mis hermanos, la palabra se hace carne. El Señor Jesucristo, siendo uno con Dios y siendo Dios, se hace hombre. Toma nuestra humanidad y está con nosotros. Para Juan, el Logo es la palabra de Dios. Y lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, el Logos representa al Dios eterno, que entra en el tiempo y el espacio, que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. El Dios eterno se hizo ser humano, uno de nosotros. En Juan 1:14, el apóstol indica que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente traducida habitó significa colocar una tienda de campaña. Juan alude a Éxodo 25:8, donde Dios dijo a los israelitas que construyeran un santuario, una tienda de campaña, para que Él pueda habitar en medio de ellos. Del mismo modo, en la encarnación, Jesús, el Hijo Divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con Él. Meditemos en la siguiente pregunta. En las implicaciones de lo que Juan ha escrito aquí, Dios mismo, el Creador, se convirtió en un ser humano, uno de nosotros, y vivió aquí entre nosotros.
¿Qué nos dice esto sobre la realidad del amor de Dios por la humanidad? ¿Por qué debería confortarnos tanto esta asombrosa verdad? Este es el misterio que nosotros no comprendemos, ni podemos explicar. Cómo Dios mismo viene a estar con nosotros, a hacerse uno de nosotros, a pasar todas nuestras penurias. Por eso, mis hermanos, el dicho aquel de que el camino que andamos, Él ya lo andó por nosotros, es muy importante, porque Él es nuestro ejemplo. Y como dice la Escritura, seguimos sus pisadas. Lección para el día martes. Oír o no oír la palabra. ¿Qué dura realidad describe aquí Juan acerca de cómo responde la gente a Jesús? Juan 1:9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el versículo 9, Juan lo llama la luz verdadera. La luz verdadera, no hay objeción allí. Jesucristo es la luz que ha venido al mundo. Esta luz llega a todos, pero no todos la reciben. Versículo 11. El texto dice: a lo suyo vino y los suyos le rechazaron, no lo recibieron. Todos los que lo recibieron, entonces, el versículo 12 nos dice que son hechos hijos de Dios. Se convierten ahora en hijos, por lo tanto, en herederos. En Romanos 9 al 11, Pablo trata el mismo trágico tema, el de muchos judíos que rechazaron a Jesús. Pero Pablo no termina con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos, junto con los gentiles, aceptarán a Jesús como su Mesías. De hecho, advierte a los gentiles que no se jacten contra los judíos, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Romanos 11:24. Un asunto aquí bien interesante es lo que Juan testifica de lo que se escribió. Lo que se escribió, dice en el capítulo 20, el versículo 31, se escribió para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Así que el testimonio es claro, lo que se ha escrito, porque Juan también dice allí mismo que muchas cosas hizo Jesús que no están escritas, pero lo que se escribió para nuestra enseñanza y consolación ha sido escrito. Pregunta para dialogar: ¿cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? La aplicación a esta pregunta es que el cristiano tiene una identidad. No es posible que alguien que asegura estar en Cristo siga siendo la misma persona. Al oír la palabra, al escuchar, al poner en práctica esa palabra, su vida, por consiguiente, debe cambiar. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado mi vida al convertirme en hijo de Dios? Lección para el día miércoles. Temas que reaparecen: creer, no creer. ¿De qué manera repiten estos textos el tema de la antítesis creer, no creer, que aparece en el prólogo? Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 9, 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Juan 12, 36 al 46. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podrán creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sané. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En este punto, mis hermanos, encontramos algo bien interesante. El mundo dividido en dos grandes grupos: los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, y los que, teniendo oportunidad de creer, deciden no creerlo. Encontramos en nuestro estudio el caso de Nicodemo. Nicodemo decidió creer, decidió hacer de Jesús su Salvador. Ser creyente es algo más que creer, es algo más que simplemente asentir que creemos. Tiene que ver con cómo vivimos, pues la Escritura dice que aún el diablo cree, pero no obedece a Dios. Entonces, es importante creer, sí, pero ese creer debe llevarnos a tener una identidad, a tener la seguridad de que hacemos la voluntad de Dios. Dice en nuestro estudio: en Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes, o quienes llegan a creer, tienen una actitud abierta hacia Él, incluso cuando los confronta o los reprende. Vienen a Jesús y no huyen. Es la luz que los ilumina, y por la fe creyendo, se convierten en hijos de Dios. Los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar con él. Se caracterizan por amar más las tinieblas que la luz. Les cuesta aceptar sus palabras o ven que rompe viejas tradiciones y no cumple sus expectativas. Lo juzgan en lugar de dejar que su luz los mida y los juzgue. Esta actitud, por supuesto, se había visto una y otra vez en los líderes religiosos, que idealmente, como guías espirituales de la nación, deberían haber sido los primeros en aceptar a Jesús. La siguiente pregunta dice: ¿de qué manera vives tu fe en Jesús?
en lugar de limitarte a asentir intelectualmente que es el Mesías? ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Encontramos a muchos creyentes que aseguran que sí, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que murió por nuestros pecados, pero no pasan simplemente de un aceptar. No llegan a hacer de esto una experiencia viva en su propia vida. Se cumple ahí lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que esto es más que una simple creencia, o como dice nuestro estudio, un asentimiento de creer algo. Creemos, tenemos esa seguridad, pero no permite que vaya más allá, que la verdad no pueda llegar a hacer un cambio en nuestra vida. Lección para el día jueves. Temas que reaparecen. Gloria. ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró? Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Una de las grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios es que la gloria que Jesús reclama del Padre ha sido ganada con la muerte en la cruz, de una forma cruel, de una forma humillante. Es algo que, como ya hemos dicho en nuestro estudio, no alcanzamos a comprender. Que el Creador, que el Rey del Universo, tome nuestra humanidad y termine en una forma tan humillante en una cruz. Tomó nuestra humanidad. Aquí, mis hermanos, vale la pena que recordemos que Él estuvo en la tierra, que fue delante de nosotros, que el camino que hoy recorremos, Él ya lo recorrió, que Él fue obediente hasta la muerte y que nos pide que sigamos sus pisadas. Meditemos en este pensamiento. Piensa lo que significa que hiciera falta algo tan drástico. Dios mismo en la cruz para salvarnos del pecado. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? En otras palabras, no había otra forma. La terrible separación que el pecado ha hecho de nosotros con el cielo ameritaba que solo de esa manera, solo el Hijo de Dios, uno que era con Dios, igual a Dios, viniese a tomar nuestra humanidad y muriera por nosotros. Vale la pena que siempre recordemos esto. Meditemos en esas escenas finales de la historia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, de su agonía, de su humillación, para exaltarnos a nosotros, para darnos una oportunidad. Lección para el día viernes. Lee en El Deseado de todas las gentes, de Elena de White, el capítulo Dios con nosotros, página 11 a la 18. En Proverbios 8, 22 al 27 nos dice: El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí, y sin embargo, uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto, en nada usurpaba a Dios. En el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 1100, nos dice: hay una luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiese el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro
iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que, de otra manera, son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible. El Camino a Cristo, página 23 a la 24, dice: Jesús dijo: Yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y cuando contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comenzará a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guiará al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y este amor, a medida que el pecador lo contempla, intercede el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Cuando los seres humanos hacen un esfuerzo por reformarse, nacido de un sincero deseo de hacer lo recto, es el poder de Cristo el que los está atrayendo, una influencia de la cual no son conscientes obras sobre el alma, y la conciencia se vivifica y la vida externa se enmienda. Y a medida que Cristo induce a mirar su cruz y contemplar a quien han traspasado sus pecados, el mandamiento haya cavidad en la conciencia. Hemos llegado a la parte final y concluimos con dos preguntas. La número 1. ¿Por qué Juan comienza hablando de Jesús en su papel de creador? ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la creación en toda teología? ¿Por qué entonces es importante que tengamos una comprensión correcta de la creación, tal como se revela en las Escrituras? Y 2. Profundiza en la pregunta planteada al final del estudio del domingo. ¿Qué ocurre con la cruz si, en lugar de morir en ella, el Dios eterno lo hubiese hecho un ser creado? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera cualquier cosa menos el Dios eterno? La respuesta a esta pregunta es que quien fue a la cruz fue Dios, en todo su esplendor. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos en este comentario y también agradecemos que usted lo comparta.